Buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva exposición en la que hablaremos acerca del análisis semiológico en distintos puntos de vista en los que podemos aplicar esta asignatura. Por ejemplo, vamos a hablar de los discursos, de cómo se puede analizar un film mediante el punto semiótico y muchos otros temas de gran interés para nosotros. Somos estudiantes de la Universidad de Milagro de la carrera de Comunicación Social. Somos los integrantes: Katia Abigail Aguirre, yo, Samuel Israel Ayala, Edwin Anín Moreira, Ricardo Antonio Rivera, Eduardo Sebastián Vázquez. Espero que disfruten. Estética de la recepción. La estética de la recepción se centraliza en el ámbito de la negación y la opinión sobre la parte de la audiencia. Esto implica que un texto, ya sea un libro, una película o cualquier otro tipo de trabajo creativo, no siempre es aclarado con la misma palabra o la misma motivación del que fue escrito. El objeto de la estética de la recepción es la relación del texto y el lector. Este fondo cultural tiene algunas variaciones donde se manifiesta porque algunos aceptan ciertas interpretaciones diferentes del texto y porque otras las rechazan. Esto depende mucho de la interacción del autor porque puede variar considerablemente de la interpretación del lector. La estética de House distingue dos tipos de horizontes. El primer tipo de horizonte es la expectativa, ya que habla de lo implicado y directamente que va la obra. El segundo tipo de horizonte habla sobre las experiencias, ya que habla sobre lo suplido por el receptor. El formalismo ruso y su propuesta de análisis de texto. Para entender de manera adecuada la importancia que tuvo el formalismo ruso, es necesario que entendamos lo que significa el término formalismo ruso. Hace referencia a un movimiento intelectual que marca el nacimiento de la teoría y literatura, de la teoría literaria y de la crítica literaria como disciplinas autónomas y que han tenido una gran influencia en la evolución de los estudios lingüísticos. El formalismo surgió a partir de dos grupos diferenciados: el Círculo Lingüístico de Moscú, fundado en 1915, y el OPOHAT, o Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética. El primero, dinamizado por Jacobson, que marcha a Praga en 1920, realizó estudios sobre lengua poética y métrica. El grupo se vio desarticulado en 1927. El OPOHAT estaba constituido por profesionales de lenguaje y teóricos como Víctor Shklovsky o Boris Eichenbaum. En cuanto a las principales etapas que conforman el formalismo ruso son la etapa de enfrentamiento y polémica en 1916 a 1920, de 1921 a 1926 el desarrollo, en 1926 a 1930, la crisis y disolución. Uno de los principales exponentes fue Jacobson, quien dijo: el objeto de la ciencia de la literatura no es una literatura, sino literariedad, es decir, lo que hace de una obra concreta una obra literaria. Para hacer ciencia literaria hay que fijarse en los rasgos formales que llevan a descubrir las cualidades intrínsecas de dichos materiales. El principio de la verdadera revitalización del formalismo está en la conferencia de Roman Jacobson, que tuvo lugar en la Universidad de Indiana en Bloomington entre el 17 y el 19 de abril de 1958, y que lleva por título Lingüística y Poética. La explicación que allí hace Jacobson de la función poética llama la atención y ha llegado a ser la más conocida entre los modernos estudios de la lengua y la literatura. Algunos del ejemplo son el referente que puso Jacobson, son el referente, el expresivo, el cognativo, fáctico, metalingüístico, poético. Cualquiera de los 6 factores mencionados puede tener un determinado conocimiento para llegar a ser dominante en X situación. Debido a esto, la función denominante afectará el carácter general del mensaje. Por lo tanto, la codificación del discurso radica en cómo se establece la fortaleza
de uno u otro de los factores enunciados anteriormente. El discurso como objeto de estudio. Las personas somos seres sociales y lingüísticos. Para entendernos como personas necesitamos tener en cuenta que nacemos y nos hacemos en la sociedad. El desarrollo es el cuerpo de este, en el que se exponen los detalles o explicaciones del tema central, de las presentaciones o conferencias. La introducción es parte importante del discurso, ya que es donde se exponen los objetivos y los puntos claves del mismo, además donde se motiva a la audiencia a escucharlo. El desarrollo es el discurso, propiamente dicho, por lo tanto, abarca más del 80% del tiempo en que la conferencia estará frente a la audiencia. En esta parte se debe tratar el tema con profundidad, hacer un uso de datos, cifras, citas de autores, además hacer uso de figuras retóricas y poner el manifiesto de autores y sus elocuencias. Aquí se tiene que vislumbrar el conocimiento sobre dicho tema. Como su nombre lo indica, resume los puntos principales del discurso, destacando los elementos clave del mismo. Para terminar con broche de oro, se aconseja utilizar un llamado de atención como una frase o cita de algún autor que invita a los asistentes a reflexionar sobre el tema o cualquier otro llamado de atención vinculado con la introducción. El cierre o final. En resumen, en la introducción se presenta el tema a la audiencia y se expone los puntos clave a la presentación. En el desarrollo, cada tema se discute en detalle y en el cierre se resume de manera breve los puntos principales del discurso. Las características generales de un buen discurso son necesarias, ya que si quiere construir un buen texto, hay que trabajar y reflexionar, ya que como dice Carnegie, todo discurso bien preparado está pronunciado en 9/10 partes. En primer lugar, debemos seguir las reglas y normas. Hablar con corrección implica hacerlo con las 3 niveles de la lengua. El nivel fónico, se trata de pronunciar correctamente las palabras evitando errores ortológicos. No hay que hablar de una forma afectada. El nivel morfosintáctico concierne a la corrección gramatical, es decir, de respetar las normas morfológicas y sintácticas. Y el nivel léxico-semántico, este apartado es quizás el más inestable. Ello se debe a que el nivel que más cambios y variaciones ha recibido ha sido el de la influencia de otras lenguas. Hablar bien consiste únicamente en la habilidad para emitir enunciados correctos. Hablar bien implica escoger el término adecuado en el estilo y momento adecuado, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Y el receptor oyente son diferentes públicos, diferentes argumentos y formas de convencer. Una conferencia variará enormemente si los oyentes son expertos en el tema o por lo contrario desconocen de la materia y puede uno persuadir ante ellos. Condiciones de producción, circulación y recepción del discurso. El semiólogo y filósofo Eliseo Verón manifestó que los discursos estaban basados en una producción discursiva de la ciencia. Esto significa que los textos y contenidos que tienen diferentes autores se marcan como bases para nuevos discursos. Hay investigaciones que serán bases para otras que se irán replicando de manera continua. Lo complejo de esto es que no importa cuántos discursos nuevos se vayan creando en corto o largo plazo, porque siempre tendrán una conexión de una manera u otra, y esto ocurre porque tienen un pasado histórico con un presente más actualizado. Muy aparte, esa unión va en relación con la circulación de los diferentes conocimientos científicos. El discurso político, el discurso publicitario y el discurso de los medios de comunicación. Humberto Eco, conocido semiólogo, clasificó la teoría semiótica en 2 categorías. La primera como tipo político, donde se abarcan signos académicos, cooperativos y empíricos, y la segunda como signos naturales, el cual su significado es independiente a cada uno. El discurso político tiene 2 hipótesis. La primera es estudiada como un fenómeno semiótico porque es creada por las inconformidades de un grupo, y la segunda es por el ámbito cultural y su estudio. Todo esto es necesario para generar un discurso político basado en conocer los signos y la relación de los significados, para que se pueda entender y que el receptor pueda crear una idea a partir de los distintos significados. El discurso publicitario. Según la doctora en letras, Alejandra Vital, los discursos publicitarios es la semiosis infinita. Esto quiere indicar que un signo representa un significado del cual
el cual es representado por otro signo y el mismo aporta otro significado, provocando que esto se vuelva una cadena. El discurso publicitario se define en 3 niveles. El figurativo, que es la forma en cómo transmitimos el mensaje al receptor. Narrativo, donde el público entiende el mensaje y genera su propia interpretación. Y el temático, que es mediante una sobreinterpretación del público o el receptor y termina cambiando la perspectiva de él, que él ya manejaba. El discurso en los medios de comunicación. Estos tienen como principal objetivo dar a conocer los acontecimientos y hechos de interés público y que causen un efecto en la sociedad. Por lo que en el ámbito periodístico se debe dar un discurso informativo de manera correcta. Los medios de comunicación siempre se van a manejar por 3 filtros. El canal, que es el principal transmisor de la información, pero que no le permite o le limita al editor o emisor del discurso transmitir su ideología, sea política, sea de derecha, sea de izquierda. Los códigos connotativos, que se generan gracias a la ideología del autor. Esto es un poquito medio contradictorio, porque el cual no permite que no transmita sus ideales, pero tendrá que enfrentar sus propios objetivos. Y la comprensibilidad, que permite que los discursos se guíen bajo el tema que se realiza. Esto muchas veces ocasiona que el receptor no comprenda de manera correcta el tema que se está tratando, más si se habla de temas políticos donde el reportero tiende a utilizar términos muy objetivos que la audiencia no logra descifrar. Buenas noches. Ya para finalizar un poco la exposición, a mí me toca hablar sobre la síntesis del libro de la semiosis social de Elisa Verón, que viene a ser como un englobado de los temas que ya trataban mis compañeros, donde los postulados de Elisa Verón encontramos ejes fundamentales que se basan en el estudio y la descripción de los signos, las mediatizaciones y en el estudio de los discursos sociales, como ya mencionó mi compañero Samuel. En eso lo podemos dividir en 4 ejes fundamentales. Empecemos con los primeros, que no es lo que parece la comunicación que no comunica. ¿Cómo es esto? En la parte de los primeros postulados de Elisa Verón, nosotros nos dimos cuenta, o tiene un mal concepto, se decía, que Elisa Verón había hecho postulados para entender la lingüística. Se tomaba el libro como un manual de cómo hablar. Pero esto no era así, porque Verón, cuando pasó en los años 60, 70, Verón denominó a los signos como operaciones, ya que estos operan simultáneamente con bases materiales, el razonamiento y los procesos cognitivos de las personas, porque los signos no dan un tipo de deducción. Eso nos quería dar a entender con el libro, que los signos no dan una deducción de lo que estamos nosotros observando, sino que es todo lo contrario, los signos dan una funcionalidad a nuestra mente. También expone en sus premisas que el discurso es un objeto de estudio donde se presenta como operaciones semióticas. Y nos lleva al segundo postulado, que es que tampoco es lo que parece, que son las mediatizaciones de las sociedades, las mediatizaciones en las sociedades es algo natural, no es algo que se haga. En los años 80, Verón, ya que en sus nuevos postulados se centra en los medios y dispositivos como origen de la comunicación de masas, ya que estos son los medios que provocan la comunicación o las sociedades de masa, como nosotros la conocemos, ya que estos son los que permiten las regulaciones en sus formas de acceso, las prácticas sociales y el uso de las tecnologías. Verón fue más preciso e hizo varias separaciones entre sociedades mediáticas, que son aquellas en las que hay medios, y las sociedades mediatizadas, aquellas en las que los medios son productores de la red social, mecanismo preponderante de la producción ideológica de las personas. Que eso ya lo veníamos estudiando, que los gobiernos, los medios de televisión, incluso la iglesia, la misma iglesia, te dicen un discurso o te dan algo para cambiar tu ideología, te imparten un tipo de conocimiento para que tú cambies la percepción que tenías de ciertas cosas. Te instruyen a qué pensar y qué hacer con lo que estás pensando.
Y nos lleva ya al tercer postulado del libro, que trata sobre las mediatizaciones que suscitan colectivos y que los colectivos suscitan individualismo. ¿Cómo es esto? La lectura comunicacional de la semiosis se le identificó una instancia productiva en los discursos sociales, como la vigilia de los profesores, que cumplían ese rol. Emiten, y la audiencia, que somos las masas, receptamos información que nos dicen los emisores. Y que es lo que les mencioné, que esto lo fraguan las instituciones, los gobiernos, la religión, las empresas, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros. Se complementan y se reconocen a los receptores porque estos son individuales. Ellos son los que se encargan, los emisores son los que se encargan de controlar los discursos. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar en sí los discursos, nos damos cuenta que cuando una persona expone un tema, cala en nuestra mente tanto que en ocasiones, y en muchas de las ocasiones, nosotros cambiamos nuestro parecer, cambiamos nuestra forma de ver. Si nosotros creíamos que el celeste simplemente era celeste y viene una persona que sabe de las matizaciones de los colores y nos dice que no simplemente es celeste, sino que hay azul, turquesa, azul cielo, azul marino, azul, tantos azules que hay, nos cambia la percepción. Porque eso evoca el discurso, generar algo en la masa para que tú puedas cambiar tu ideología y ellos te puedan dogmatizar. Y finalmente llegamos al cuarto, que es el individuo reencontrado, que es la noción misma del interpretante lo revela. Hay interpretantes que son colectivos, personas que interpretan para una colectividad, y unos que son mundos individuales. Yo te expongo algo y tú lo recibes simplemente una persona. No se lo globaliza, no se lo hace para grandes masas, como los discursos. La diferencia no es la sustancia, sino los niveles que tienen el análisis de la persona y la persona. A partir de una misma superficie discursiva, a la gramática que responde a una configuración de colectivos, y en otro nivel seguramente habrá huellas que den cuenta de la configuración de su mundo individual, que era lo que yo les estaba mencionando de la abstracción, porque cuando hay una persona que está intentando o está haciendo en sí un discurso, se pretende que la persona que se esté emitiendo, que es bueno repetirlo, la persona que está emitiendo ese tipo de comentarios o esos postulados que él te expone, él te quiere cambiar por completo. Y eso es lo que nos expone el libro. Los signos, cómo se interpreta un signo, cómo se puede descifrar un discurso y cuál es el objetivo de ese discurso. Porque no simplemente es de deducir lo que el discurso nos quiere decir, sino interpretar el mismo discurso. Bueno, ya para culminar vamos a hablar de cómo se analiza un film. Cabe recalcar que este es un libro que fue escrito por Francesco Cassedi y Chio. Entonces, en este libro se lo realizó con la finalidad de que nosotros sepamos cuáles son los pasos que se deben realizar, que debemos conocer antes de realizar un correcto análisis de interpretación de un film o una película, un documental, lo que sea que estemos viendo. Entonces, Cassedi menciona que no existe un único modelo o teoría del cine. Y asimismo pasa con el análisis. No existe una sola forma de analizar, sino esto es algo que está subjetivo a cada persona, porque todos tenemos un tipo de pensamiento distinto que puede cambiar al de mi amigo que está al lado viendo una película conmigo. Entonces, para poder analizar esto, existen distintos pasos. Primero, se debe segmentar. Esto consiste en subdividir un objeto en distintas partes. Y estas, en el caso de un film, son episodios, secuencias, subsecuencias, encuadres, imágenes. Y luego de hacer todos estos procesos viene estratificar. Esto es, en cambio, examinar los componentes internos que tiene el objeto. Entonces, para hacer esto se debe proceder por secciones. Es decir,
Debemos identificar los elementos que se parecen y tienen relación entre sí. Además, la articulación de las series que son contrarias y que son parecidas, ¿no? Luego de esto se enumera y se ordena. Esto es tomar en cuenta las semejanzas y las diferencias tanto de la estructura del filme como de sus funciones. Y por último, recomponer y modelizar, que es una reconstrucción de un cuadro global del filme que están presentando, que estamos visualizando. También es importante saber que se debe realizar un análisis que tenga coherencia, porque no podemos pensar en cualquier cosa que no es lo que quiere dar a entender el autor de esa película o de ese documental. También se enumeran 5 formas de expresión o significantes, que son las imágenes, los signos escritos, las voces, los ruidos y la música, porque todo eso viene a significar algo en el momento en que estamos receptando el mensaje que nos están transmitiendo. Otra forma de analizar un film es mediante los signos. Los signos aquí vendrían a ser los índices, los iconos y los símbolos según cada serie. Hay que tener en cuenta también el espacio cinematográfico en el que se está trabajando, tanto en lo construido como en lo presentado en la pantalla. Y también el tiempo de duración tiene que ver porque no se puede transmitir lo mismo dependiendo de cada autor, cada quien elige su propio tiempo. Y por último, la colocación de la cámara. Eso es muy importante porque de acuerdo a cómo yo coloque la cámara, se va a transmitir una perspectiva, porque existen millones de perspectivas dependiendo del punto en que estemos visualizando. Entonces, esto también aplica para el espectador. ¿En qué punto él se sentó a ver este filme? Bueno, eso es casi un resumen de lo que nos expresa todo el libro de cómo analizar un film. Espero que hayan disfrutado de esta exposición, que se hayan aclarado sus dudas con respecto a la semiótica, que es algo que hemos venido trabajando semana tras semana, y vamos analizándolo más y más, con más profundidad, y ahora nos vamos diversificando en diversos puntos de vista. Espero que hayan disfrutado y muchas gracias por su atención.